pista, ¿eh? La verdad que sí, es un privilegio para mí, es un verdadero honor y estoy súper contento, la verdad. Pues yo cuando vi tu nombre sabía que eras de los favoritos, no me has defraudado, había apostado por ti. Enhorabuena, disfruta, respira y descansa y relájate con el entorno. Muchísimas gracias y nada, al año que viene nos vemos de nuevo. Fuerte aplauso para Óscar, vencedor de esta 25 edición de la maratón, de la media maratón de Jarandilla, el portugués Fernando Silva, del Gafayori, entrado también uno, enhorabuena, buen tiempo para el con 1:24:02. Javier Ordueño, entrando en línea de meta, Javier. Tercer clasificado, Ricardo García, dorsal 31, el corredor del Polideportivo 139, línea de meta para Mari Carmen Delgado. Detiene, se describe ese se merece un fuerte aplauso para el dorsal 142 para el actriz Mía Carrillo. Dorsal 156 también entrando Óscar Miguel, 191. Y estas dos chicas de Óscar al final el curso de la marcha no pudiste seguir. ¡Qué rapidez, macho! Acompañado también con el dorsal 115 de Ricardo Talavera, los corredores de la Extremadura, 125. Natalia Mores y su compañero con el 181, Javier Rodríguez Grande. Segunda clasificada, tienes tiempo, Mercedes, para celebrar esa llegada con el dorsal 84. Mercedes Pira entrando en línea de meta. También Francisco Javier Porras entrando con el dorsal 88. 74. Entra Minerva Muñoz. Aplauso en tira, como decimos. También dorsal 65. Entrando en línea de meta con el dorsal número 4. Ángela Balón de Villanueva. ¿Qué pasa? Venías a por mí, venías a por mí. Categoría absoluta, el de Manuel Núñez Tillero, Paloma de Llera, segundo clasificado Kevin Alexander y Marina González, tercero Ignacio Ruiz y Lucía Jardín. La categoría de veteranos, como decimos, Pedro Benito Valverde y Sara Fernández Sánchez, Miguel Ángel López, Diana Fausa Artés, Rubén Barrios y Luca Martín, vencedores de esta categoría, veteranos, vencedores absolutos de esta carrera abierta, sobre tercera posición, José Arans Otero, clasificados, Antonio Cerezo López y Pedro Rodríguez Pollido, los 175, Antonio Cerezo 134, Carlos Pérez, Antonio Gazón, tiempo de 37:40, utilizando el tiempo de la lista de otras selecciones. Carlos Pérez, que también hacía muy buen tiempo, las chicas que llegaban muy cerquita esta mañana, apenas una hora, los chicos se cambiaron un poquito, 37:40, el tiempo de Antonio 41:55, César 42, 07, Ana Montero, ahí lo tenemos. El corredor Óscar García Rodríguez, dorsal 119, y Gema Martín Borgas, dorsal 58, la luz marina también, que sube al podio. Tiene ya Ricardo que está llegando por ahí, y viene corriendo, seguro. Para completar esta